me confirman si se puede ver la pantalla. Sí, Oxy. Ya, gracias chicos. Bien, el día de hoy vamos a ver lo que es la guía número 5, que es acerca de la construcción de edificios industriales. Entonces veamos primero qué es un edificio industrial. Alguien que quiera leer por participación, me Yo, indica su yo, apellido. Villegas. Ya, vamos. Un edificio es una construcción fija que se utiliza como vivienda humana o que permite la realización de distintas actividades de índole comercial e industrial. Ya. ¿Cuál es tu apellido y nombre? Disculpa. Alejandro Villegas. Ay, gracias. Bien, como decía su compañero, bueno, un edificio es un todo tipo de construcción que nosotros podemos utilizarla ya sea para vivir, que tenga también alguna actividad comercial, como son los centros comerciales, el Shopping Norte, digamos el Handal, ¿sí? Tenemos algunas construcciones más industriales que llegarían a ser las fábricas que nosotros tenemos, por ejemplo, Carton Ball, PIL, etcétera. Y tenemos edificios públicos e institucionales, como ser los centros educativos, hospitales y centros de salud, construcciones deportivas, digamos, como ser el estadio, militares, digamos, ya como llegarían a ser lo que tenemos el Estado Mayor, etcétera. Entonces, estas construcciones o edificios industriales van a abarcar todos esos tipos de edificios que nosotros tengamos. Para la construcción de todos estos edificios industriales, nosotros vamos a ir viendo distintos módulos en la construcción. Uno de ellos son las obras preliminares. Entonces, igual, alguien que quiera leer el concepto. Yo sí. Compañera Luis, Sí. Vamos, chicos. las Obras obras preliminares, preliminares. Las obras preliminares son las obras iniciales y temporales necesarias para preparar la etapa de la construcción de la obra gruesa del edificio. Ya, gracias. ¿Cuál es tu apellido y nombre? Ay, Ortiz Gabriel. Ya, gracias. Bien, como decía su compañera, las obras preliminares, bueno, son obras que nosotros vamos a realizar antes de comenzar con la obra gruesa. Entonces, entre estas, nosotros podemos identificar, por ejemplo, lo que es el cierre perimetral. Acá nosotros vamos a tener, por ejemplo, muro de cerco de ladrillo, de adobe. Tenemos las calaminas, por ejemplo, igual que creo que es lo que más se utiliza aquí. Entonces tenemos las calaminas con la cual cierran, van delimitando, por ejemplo, que va a haber una construcción. Otra cosa que nosotros tenemos son los letreros y la señalización. Entonces, por ejemplo, en los letreros vemos la imagen, por ejemplo, del alcalde, del presidente, ahí indica su nombre, el encargado de la obra, cuándo se ha empezado a realizar la obra, hasta cuándo más o menos se estima que se va a llevar a cabo esta obra, etcétera. Otra cosa que nosotros tenemos son las demoliciones. Entonces, cuando tenemos alguna construcción ahí, antes, por ejemplo, algún muro, tenemos tal vez algún bloque de hormigón, etcétera, o alguna edificación, siempre que sea antigua, entonces vamos a primero demoler esta construcción para recién empezar nuestra obra. Otra cosa que nosotros tenemos son la instalación de faenas, en donde nosotros vamos a colocar vamos a hacer la instalación de algunos servicios que van a necesitar los obreros, como ser baños, digamos, tal vez. También se va a tener alguna oficina, por ejemplo, del encargado de la obra, tal vez del arquitecto, del ingeniero que esté ahí. También pueden poner algún comedor, digamos, para que cuando vayan, ya sea a la hora del almuerzo, los obreros igual se puedan dirigir a ese lugar y puedan comer.
También tenemos lo que es el movimiento de tierras, ya que implica la excavación, si viene compactado y también el retiro de escombros. El segundo módulo que se tiene en la construcción es la obra gruesa. Entonces, alguien igual que quiera leer Yo, Auxi, lo que es... Manzanita Oxy. Va, Ander- En la obra gruesa están contenidas todas aquellas partidas o trabajos propios de la obra de construcción y que son parte del esqueleto o estructura portante, por tanto de la obra. ya, gracias. ¿Cuál era tu nombre y apellido? André Méndez. Ah, ya, gracias. Bien, como decía su compañera, la obra gruesa es el esqueleto que va a tener nuestra construcción. Entonces, esto tiene que ser resistente, ¿verdad, chicos? Si nosotros hacemos una obra gruesa y medio mal, digamos, hacemos mal un cálculo de la columna, no sé, nuestra obra ya puede, con el tiempo se puede caer. Había, por ejemplo, hace tiempo eh, el tema del, no me acuerdo qué edificio es ese, el Alcázar, no me acuerdo qué es, pero allá en el Prado, atrás, caminito hacia donde es Entel, que se iba a caer, que no estaba bien, que no habían hecho bien la construcción, entonces ya se estaba inclinando hacia un lado y demás. Entonces, todas esas cosas son consecuencias a veces de que no realizamos bien la obra gruesa. Por ejemplo, para hacer las columnas se tiene que hacer algún cálculo, las zapatas también dependen del tipo de columna que vamos a realizar, etcétera. Entonces, todo esto es lo que le va a dar el sostén, lo que le va a dar resistencia, lo que le va a ayudar incluso a que dure más a nuestra construcción. Entonces, por ejemplo, acá nosotros primero tenemos lo que van a ser nuestras fundaciones o cimentaciones. Entonces, acá principalmente destacamos lo que son las losas de fundación o también las zapatas de fundación. Otras actividades que veíamos era lo que les mencionaba hace rato, las columnas. Que bueno, estas tienen como tarea fundamental la de transmitir las cargas a las losas y a las vigas hacia las fundaciones. Entonces, estas pueden ser de distintos tipos y bueno, van a variar dependiendo al tipo de construcción que nosotros tengamos. La columna que nosotros realicemos para una vivienda de una casa no va a ser la misma a la que nosotros tengamos para un edificio. Tampoco va a ser la misma para para un centro de salud, digamos. Entonces van a ir variando así. Otras actividades que tenemos en la obra gruesa son las vigas, que igual van a ser elementos estructurales donde se van a apoyar nuestras losas. También tenemos lo que son las escaleras, que bueno, ya van a comunicar eh, la planta baja con el primer piso, digamos, o con el segundo piso, etcétera. Y también tenemos lo que son las cubiertas, que estas pueden ser de un agua, de dos aguas, cuatro aguas, dependiendo al diseño que nosotros tengamos en esa edificación. También algunas otras actividades, por ejemplo, que se identifican en la obra gruesa son los muros que nosotros veíamos, el muro de ladrillo, muro de adobe, y también las rampas que se utilizan especialmente en obras públicas. En la calle también vemos a veces cuando hay que subir a la acera, que es una rampita para que puedan subir, por ejemplo, las personas que están en silla de ruedas, eh, o tal vez, digamos, en un hospital cuando van a ingresar algún herido, entonces está en la camilla, entonces igual va a ingresar o va a subir en una especie de rampa, etcétera. Otro módulo que nosotros tenemos son los acabados. Entonces, alguien que quiera leer igual, Plata y Auxi, plata, Stephanie. vamos. Ya, acabados. Son todos aquellos trabajos que se realizan en una construcción para darle terminación a las obras, quedando esta con un aspecto habitable. Ya, gracias. Bueno, por ejemplo, aquí en acabados, es lo que nosotros ya veíamos, por ejemplo, que le daba más, un aspecto más bonito, como decíamos, ¿no ve?
Entonces ya le aplicábamos pintura a nuestra paredcita, al piso, digamos, no lo dejamos ahí con cemento, digamos, sino le vamos a colocar, no sé, parquet, ¿qué se llama? Suelo, piso falso, no me acuerdo qué se llama, o tal vez se pondrán algunos cerámicas, etcétera. Entonces nosotros podemos analizar a los acabados desde dos puntos de vista. Uno que llegaría a ser por los métodos y los procesos de producción de acabados, y un segundo punto que llegaría a ser dependiendo a los materiales que nosotros vayamos a utilizar para realizar los mismos. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el caso de los métodos y los procesos, nosotros vamos a ir identificando, por ejemplo, los deboques, que puede ser de estuco, yeso, de cal, cemento, dependiendo a lo que nosotros queramos. También tenemos lo que van a ser los revestimientos, que pueden ser, por ejemplo, como se ven aquí, algunos losas, digamos, de algunos azulejos, etcétera. También tenemos lo que va a ser los pisos, digamos, que le vamos a colocar, por ejemplo, si le colocamos parque, digamos, igual le tenemos que aplicar un barniz, ya dependiendo esto al ambiente que nosotros tengamos, o sea, tampoco le podemos colocar parque, digamos, al baño. Bueno, sería algo medio loco, ¿no? Si no le vamos a aplicar más cerámica, dependiendo al espacio que nosotros vayamos a tener. También tenemos ya lo que es la aplicación, por ejemplo, de la pintura látex, pintura sintética, para darle también color a nuestra habitación. Y también otros ítems que nosotros podemos realizar, por ejemplo, ya es la de confección y montaje de carpinterías. Entonces aquí destacamos lo que va a ser las maderas, estructuras también algo más metálico y cosas de aluminio. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a colocar una ventana, en algunos casos colocamos primero el marquito, un marquito metálico, ya puede ser de aluminio, etcétera. Y también el colocado de puertas, ya. Entonces ahí nosotros veremos si vamos a hacer una puerta, no sé, de pino, etcétera. Entonces esos ejemplos podríamos tener, por ejemplo, cuando nosotros analizamos desde los métodos y los procesos de construcción. Mientras que si nosotros nos enfocamos ya en los materiales que vamos a emplear en los acabados, nosotros ya los podemos ir clasificando desde otro punto de vista. Por ejemplo, tenemos materiales pétreos que llegarían a ser la grava, la arena, el mármol, etcétera. Tenemos algunos materiales cerámicos que nosotros utilizamos, como ser las baldosas, los azulejos, tejas, entre otros. También tenemos lo que van a ser eh, algunos materiales metálicos, por ejemplo, ya utilizaremos, por ejemplo, cobre, hierro, aluminio, acero. También tenemos algunos materiales compuestos que se utilizan, que nosotros los vamos a obtener mezclando, por ejemplo, dos o más compuestos, como ser el hormigón, el mortero, asfalto, etcétera. Y tenemos otros materiales de construcción, ya que ya implica lo que es la madera y los plásticos. Por último, nuestro último módulo que vamos a tener van a ser las instalaciones. Entonces, alguien que quiera leer las... Las instalaciones son el conjunto de redes y equipos fijos que permiten el suministro y operación de los servicios que ayudan a las construcciones industriales a cumplir las funciones para las que han sido diseñadas. Ya. ¿Cuál era tu apellido y nombre? Candia Luis Ariel. Ya. Gracias. Bien. Como leía su compañero, nosotros tenemos lo que son las instalaciones. Acá tenemos, por ejemplo, un grafiquito que les ha debido ya mostrar el ingeniero desde la primera clase y les ha debido ir diciendo que todo lo que está dentro de nuestro límite de propiedad llega a ser una instalación, mientras que todo lo que está fuera del límite ya llega a ser un servicio. Entonces, entre las instalaciones que nosotros tenemos, o entre las más importantes,
Tenemos, por ejemplo, la instalación de agua potable, de alcantarillado, drenaje pluvial, energía eléctrica, gas, para los residuos sólidos, etcétera. Estos van a ir variando, por ejemplo, dependiendo a la región en la cual nosotros nos encontremos y también el tipo de industria que nosotros vayamos a instalar. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta hasta aquí acerca de los módulos de construcción? Bien, si no hay dudas, no hay consultas, pasaremos a ver lo que son la clasificación de los edificios industriales. Entonces, nosotros podemos ir clasificándolo desde distintos puntos de vista. No necesariamente va a ser desde, o se va a tener solamente una clasificación. Entonces, por ejemplo, veamos la primera. La primera nos dice según los bienes que produce. Entonces, acá nosotros tenemos tres. Tenemos bienes de consumo directo o finales. Tenemos bienes intermedios o de insumo indirecto. Y tenemos los bienes de capital. Entonces, ¿cuándo va a ser un bien de consumo directo o final? Bueno, va a ser en este caso, como bien indica su nombre, cuando se produzca algún producto que nosotros podamos adquirirlo ese dato. O bueno, que son generalmente los que utilizamos día a día. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los bienes básicos, las prendas de vestir. También, por ejemplo, si yo voy a un restaurante, igual es algo directo que yo voy a obtener, etcétera. Entonces van a ser todos esos productos que nosotros ya lo tengamos ahí, que lo podemos utilizar o comprar, adquirir ese dato. Los bienes intermedios o de insumo indirecto son productos que si bien ya han terminado su proceso de fabricación, nosotros podemos seguir utilizando eso como materia prima. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí la harina, que, o sea, si bien Molino Andino, por ejemplo, nos ofrece ya la harina, nosotros podemos adquirir esto y lo vamos a utilizar para hacer pan, podemos hacer un pastelito, tortas, etcétera. Lo mismo el cemento, lo mismo las telas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las telas, yo adquiero una tela y eso la puedo utilizar para realizar eh, alguna prenda de vestir, una polera, un vestido, etcétera. Por último, tenemos los bienes de capital o bienes de inversión, que estos más que todo sirven para obtener un beneficio posterior a ellos. Entonces, por ejemplo, la maquinaria y las herramientas industriales. Entonces, la maquinaria, si bien no nos va, bueno, nos va a ayudar a tener nuestro proceso o nos va a ayudar a obtener nuestro producto final. También, por ejemplo, si adquirimos un computador, digamos, o un ordenador, igual va a ser algo que nosotros, que nos va a ayudar a realizar cierto tipo de servicio. Luego tenemos lo que es la clasificación estándar inglés. Entonces, por ejemplo, acá tenemos industrias extractivas que pueden ser, digamos, el gas, petróleo, minería, los recursos naturales, donde nosotros vamos a ir extrayendo ya lo que va a ser vamos a extraer, digamos, nuestra materia prima. Tenemos las industrias manufactureras, ya donde va a haber un proceso de transformación, como ser las fábricas de textileras, de alimentos, etcétera. Y tenemos industrias de servicio que ya nos ofrecen como la telefonía, el transporte, etcétera. Tenemos una clasificación por el volumen de producción, que puede ser una industria pesada, en el caso de que se produzca grandes volúmenes, una industria liviana o ligera, donde igual va a ser el volumen de producción no es muy pequeño, pero tampoco va a ser en grandes cantidades. Y tenemos una industria ya pequeña, en la cual vamos a ver nosotros un volumen ya más pequeñito, más mínimo. Luego tenemos la clasificación por la intensidad de uso, aquí me he equivocado en el nombre, es por la intensidad de uso en el cual
Van a ser intensivas, intermedias o extensivas. Van a ser industrias intensivas en el caso de que se trabajen 3 turnos, intermedias cuando son 2 turnos y las extensivas cuando solo se trabaja un turno. Según la compatibilidad de usos, nosotros podemos clasificarla en inocuas, molestas, nocivas y peligrosas. Entonces, por ejemplo, en el caso de inocuas pueden estar ahí las microempresas, porque son pequeñas empresas, digamos, que no generan mucho ruido, que no contaminan mucho, no emiten muchos olores, digamos, como por ejemplo, que se pueda sentir el olor a chocolate, digamos, de aquí a 1 kilómetro, digamos. Entonces son generalmente las microempresas, así más artesanales, por ejemplo, las textileras que hay harto, las pequeñitas, entonces igual están ahí en un cuartito, digamos así, están ahí trabajando de manera más pequeña, más micro. Tenemos algunas empresas molestas que ya estas ya empiezan a generar ciertos ruidos, ciertos olores. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí la construcción y la industria química. Hay algunas empresas que ya llegan a ser nocivas en el caso de que los ruidos y los olores que generen lleguen a ser mucho más fuertes, digamos, con respecto a las molestas. Entonces tenemos ahí la industria petroquímica y también tenemos la industria farmacéutica. Y por último, las industrias peligrosas, que ya llegan a ser, generar cierta amenaza para tanto para los trabajadores como para las personas que estén pasando. Entonces ahí tenemos los combustibles, las plantas nucleares. Según el número de trabajadores, igual nosotros lo clasificamos en grandes cuando tienen más de 200 trabajadores, medianas cuando el número de trabajadores está entre 41 y 200, pequeñas cuando se tiene entre 11 a 40 trabajadores y ya empresas micro cuando ya tienen menos de 10 trabajadores. Según los sectores productivos, también nosotros podemos decir que van a ser primarias, secundarias y terciarias. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Una consulta. ¿Nos va a pasar todo lo que estamos viendo ahorita o no es posible que no nos pase? Sí, les voy a pasar, chicos. Sí, bueno, sí, siempre se los subo las diapos, chicos. Entonces, no se preocupen. Gracias. Ya. Bien, si no hay más dudas, no hay más consultas, pasaremos a ver lo que es nuestro ejercicio 1. Entonces nos dice, clasificar la industria textil en ATEX ubicada en Villa Fátima para abastecer el mercado local y exportación de sus productos. Bien, entonces comencemos. Según los bienes que produce, ¿qué tipo de bienes llegaría a producir, chicos? ¿Sería un bien de consumo directo, un bien intermedio o un bien de capital? ¿Un bien de consumo? Ajá, sería un bien de consumo. O sea, la empresa de Natex, por ejemplo, realiza poleras. Entonces, esas son prendas de vestir que nosotros podemos adquirirlas, ese mismo dato, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos bienes de consumo directo. Según la clasificación de estándar inglés, ¿qué llegaría a ser? ¿Manufacturera, extractiva o servicio? Manufacturera. Manufacturera. Ajá, sería manufacturera. Según el volumen de producción, sería pesada, semipesada, liviana. En este caso, Sí, por ejemplo, nos indica que vamos a abastecer el mercado local y también se va a llegar a exportar nuestros productos. Entonces, el volumen que va a generar esta empresa va a ser grande porque tenemos que abastecer un mercado enorme. Entonces, llegaría a ser un volumen de producción pesado. Por la intensidad de uso, ¿cuál llegaría a ser? Intermedio, intensiva, extensiva.
Intermedio. Intensiva. Bueno, en el caso de Enatex, se trabajaba en 2 turnos de producción, entonces llegaría a ser intermedia. Según la compatibilidad entre los usos, tendríamos inocua, molesta, nociva, peligrosa. ¿A cuál entraría, chicos? Inocuas. Inocuos. Mm, podría ser, pero inocua generalmente son empresas o microempresas. En el caso de Enatex, tenemos maquinaria un poco más industrial, digamos, que ya puede generar cierto ruido molestoso para los que viven cerca, pasan cerca. Ajá, en este caso llegaría a ser molesta. Según el número de trabajadores, bueno, pequeña y micro no llegaría a ser. Medianas, Oxy. Ajá, llegaría a ser mediana. Por último, tenemos lo que es según los sectores productivos. Entonces llegaría a ser primaria, secundaria o terciaria. En este Secundario. caso, ajá, llegaría a ser secundaria porque hay un proceso de transformación. Generalmente en la terciaria entran los servicios y ya en la que es primaria generalmente está lo que es como la extracción, digamos, de extraer nuestro producto. Veamos el ejercicio número 2. Clasificar la industria de cemento Sobose ubicada en el municipio de Viacha que abastece el mercado local e internacional. Entonces, en el primer caso, ¿qué tipo de bien llegaría a generar o a producir esta empresa? Intermedios. Ajá. Llega a ser un bien intermedio porque nosotros podemos seguir utilizando el cemento para crear otro tipo de producto. Según la clasificación estándar inglés, ¿qué tipo de empresa sería? Manufacturera. Sí, sería manufacturera. Veamos la siguiente clasificación. Según el volumen de producción, sería pesada, semipesada o liviana. Pesada. Pesada. Sería pesada. Por la intensidad de uso, Intensiva, Oxi. sí, sería intensiva porque en el caso de Sobose sí se trabaja en 3 turnos. Compatibilidad entre los usos. Sería inocua, molesta, nociva o peligrosa. Nocivas. Ajá. Llegaría a ser nociva porque el impacto que tiene esta empresa ya es mucho mayor, por ejemplo, al de una empresa como la de Natex, digamos que sí genera cierto ruido, cierta molestia, pero en el caso de Sobose ya la industria ya es más, eh, ¿cómo se diría? Más ruidosa, más molestosa. Entonces, el sonido de las maquinarias, incluso el impacto ambiental que tiene es mayor, entonces llega a ser algo más nocivo. Según el número de trabajadores, chicos. Grande, mediana, Mediana. pequeña. Medianas, Oxi. Grande. Medianas. Grande. Que yo sepa, o bueno, hasta donde yo recuerdo, Sobose tiene más de 200 trabajadores, creo. No, Oxi, yo no. Ha habido recorte hace 3 años y solo son medianas. Son menores, son hasta 180, creo, si no me equivoco. Ah, bueno. Entonces, si es así, llegaría a ser mediana. Bien. Por último, hijo, no hagas.
Ya. Por último, según los sectores productivos, llegaría a ser primaria, secundaria, terciaria. Bueno, en este caso llegaría a ser secundaria porque igual tenemos un proceso de transformación. Entonces, eso llegaría a ser, chicos, lo que veríamos el día de hoy. Van a tener su seguimiento en clase, que es que realicen. Bueno, van a escoger 5 actividades que ustedes quieran, pero que tienen que ser dentro de acabados. Y si no me equivoco, es instalaciones. Entonces ustedes escogen 5 ítems y van a llenar esta tablita. ¿Dónde está la tablita? Aquí está. Tenemos, por ejemplo, acá. Entonces ustedes van a colocar aquí el ítem. Digamos, voy a hacer reboque. Voy a hacer reboque con yeso. Una descripción, entonces, de boque, sirve, se utiliza tal material, digamos. Y por último, van a colocar acá una imagen. Pueden dibujarla, pueden imprimir una gráfica y le pueden pegar, digamos, o tal vez primero escanean lo que han realizado en esta parte y le van a colocar ahí un gráfico, etcétera. En el caso de su práctica, va a ser a mano esta práctica, la práctica 5 es ya a mano. Y bueno, para su seguimiento en clase, pueden realizarlo a computadora porque solamente tienen media hora. También se les va a dar una empresa para que ustedes puedan clasificarla ya según lo que nosotros hemos ido viendo. ¿Tienen alguna duda, consulta, chicos? Auxi, el formulario para la asistencia. Sí, eso ahorita les estoy enviando. Ok, entonces, En el chat, tenemos que hacer 5 ítems ahorita, ¿verdad? sí, 5 ítems que son de acabados y de instalaciones. Otra cosa más que les quería decir, chicos, es de que vamos a tener examen del Quark. Yo creo que tal vez es mejor que lo tomemos el sábado o el domingo en la noche a las 7. Esto porque tal vez ahorita algunos tienen choque, por ejemplo, algunos compañeros que están en el horario de las 7 han escogido o han cambiado este horario porque tenían materias a las 8. Algunos compañeros igual tienen choque, algunos tal vez, no sé, tal vez tenían clases a las 6, de 6 a 8 y por eso también están en este horario. Bueno, pueden ser muchas cosas, pero yo creo que sería mejor tomarlo el domingo o el sábado en la noche. Les voy a enviar un formulario después de la clase en el grupo de WhatsApp para que puedan votar por una opción, ya sea si tomar o que den el examen el domingo, el sábado, o si no directamente el siguiente miércoles en nuestro horario. No sé si hay alguna duda, consulta hasta aquí. Sí, yo tengo, no sé si nos podría pasar el solucionario del caso 2 que nos dio como práctica para poder revisarlo si lo hicimos bien o no, por favor. Ya, a ver, voy a ver los cómputos métricos, les puedo mandar, o no sé, pero Sí, por favor. generalmente eran solamente 3 ítems los que iban a usar. Tenían lo que es el muro de ladrillo gambote, el revoque exterior y pintura exterior, si no me equivoco. Y bueno, la construcción de esta columna era como si tuvieran un cuartito, digamos, de 4 paredes. Entonces ustedes, solo que iba a ser 38 por 38, iba a ser algo chiquito.
Entonces ahí van a colocar, por ejemplo, podían dividirlo, digamos, en 4 muros de 26 centímetros de largo, o podían hacer 2 muros, digamos, de 38 eh, centímetros de largo y 2 de 14 centímetros, digamos. Entonces ahí tenían que ver más que todo el espesor del ladrillo, que el ladrillo gambote de 12 centímetros y su largo que era de 25. Eso era más que todo, chicos. Eh, ¿Qué más me estoy olvidando? Van a tener una práctica, o no, un primer avance. La siguiente semana igual eso me tienen que presentar. El ingeniero, hasta donde tengo entendido, les ha pedido que busquen 2 proyectos del SICOE. Uno que es una vivienda de 2 o 3 plantas, si no me equivoco, 3 o 4, no recuerdo. Y tienen lo que llegaría a ser el estudio de caso, que ya tienen que buscar un edificio industrial, entonces ya buscarán ahí una fábrica. Bueno, creo que como no hay muchas fábricas, igual creo que algunos presentan hospitales, centros de salud un poco más grandecitos, etcétera. Entonces, eso igual me tienen que presentar. Lo que deberían presentar es el documento base de contratación o el DBC. Y me tienen que presentar su listado de ítems. Entonces, por ejemplo, encontramos el hospital de Cotauma, digamos, por decir. Entonces, ahí en el documento base de contratación, ustedes van a encontrar como, eh, tal, en algunos casos ahí colocan ya los ítems que se van a utilizar, o en algunos casos hay otro documento que son las especificaciones técnicas. Entonces, igual ahí encuentran ya los ítems que se han utilizado. Entonces, esos ítems igual ustedes me los van a presentar, me van a decir, aquí está, yo he encontrado Hospital de Cotauma, aquí está, estos son los ítems. Eh, para la presentación ya de los avances, lo que van a hacer va a ser crear una carpeta Drive, igual ya les dije a los anteriores, a los del anterior grupo. Entonces, por ejemplo, igual ellos me decían que todavía no les había asignado un número el ingeniero. Entonces lo vamos a ir colocando ya distintos números a los grupos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a Adrián Mauricio, Alejandro Álvarez, Alejandro Villegas, digamos. Entonces, ellos son el grupo 1, digamos. Entonces, lo van a ir asignando códigos a todos sus integrantes eh, según el apellido. Entonces, por ejemplo, Álvarez Alejandro va a ser el 1.1. Adrián Mauricio con C, su apellido, va a ser el 1.2 y Villegas Alejandro llegaría a ser 1.3. Entonces, dependiendo al apellido, se van a ir colocando sus códigos. Por el grupo de WhatsApp, igual van a ir subiendo en orden, digamos, por ejemplo, van a subir ellos 3 primero su grupo con sus integrantes y ellos van a ser el grupo 1. Luego van a subir, no sé, tenemos, por ejemplo, acá otros, tenemos a André Paola Méndez, Andrea Anabel Conde, creo, y Andrés Benjamín Texa. Entonces, igual, ellos van a ser, digamos, suben ellos en igual en el grupo de WhatsApp y van a ser grupo 2. Entonces, igual, se van a colocar 2.1, será, digamos, Conde Andrea. 2.2 será Méndez André y Texa Andrés será 2.3. Y así se van a ir colocando, entonces van a crearse un drive de forma grupal donde van a ir subiendo sus avances. Tenemos en la carpeta, digamos, va a ser grupo 1 y van a crear subcarpetas individuales donde estaría el 1.1, 1.2 y así hasta el 1.10. Y van a tener una última carpeta que ya va a ser su avance como grupo, que llegaría a ser su estudio de caso. Entonces eso igual, chicos, lo van a ir realizando en el transcurso del día de hoy. Por favor, suban
integrantes de sus grupos, de sus equipos que hayan formado. Y ya para la siguiente semana van a ir presentando lo que llegaría a ser su avance número 1. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Ya, Oxy, para los ítems que hay que subir, ¿solamente hay que mencionarlos o ya tienen que estar en Excel? Pueden mencionarlos bueno, igual ya en el documento base de contratación va a estar lo que es un listado ya. En algunos casos ya está clasificado en los distintos módulos que hemos visto. Eso igual, chicos, eso me estaba olvidando, lo tienen que subir su listado de ítems ya clasificados. Entonces, por ejemplo, tendré en la construcción de mi hospital, tengo el muro de ladrillo, entonces esto es obra gruesa, lo coloco en obra gruesa. Tendré lo que es una demolición, digamos, primero. Ya, entonces esto viene en obra preliminar. Entonces, así lo van a ir clasificando ustedes, ya dependiendo al módulo de construcción al que pertenezca. Lo pueden subir en un Excel, lo pueden subir en un Word, pero lo importante es que esté ahí el ítem, tiene también su unidad y está la cantidad que utilizan ellos. Entonces, en este caso, nosotros ya no vamos a realizar el cómputo métrico porque directamente ya no los está dando el documento base de contratación o las especificaciones técnicas. ¿Alguna otra duda, consulta, chicos? Oxy, una consulta. ¿Usted va a colocar una pestaña o algo así para que lo subamos o directamente lo subimos? Yo diría que ustedes se creen, digamos, uno de ustedes cree su carpeta y me mandan el enlace para que yo pueda ir revisándoles por grupo. Ok, Oxy, gracias. Ya, chicos. Si no hay más dudas, no hay más consultas. Entonces, el seguimiento número 6 ya está en el Classroom. Estamos comenzando 8:50, entonces tendrían hasta las 9:20 para subirlo. Si ya han Sí, llenado me han dicho que lo podíamos hacer a computadora, ¿no ve? el seguimiento, entonces sí. No. Ya, Oxy, gracias.